pregunta abierta para quien la quiera responder. Vale, comienzo yo para no ser tan tímido. Vale, la primera pregunta. Nosotros como medio hemos establecido nuestra línea editorial en los temas que hemos construido a través de nuestro plan de vida. Entonces yo hablaba de que pues nosotros hemos caracterizado 6 grandes problemas en el país y sobre esos 6 grandes problemas es que leemos la realidad y actuamos sobre ella. Nosotros creemos que hay un problema en términos de la cuestión agraria, el acaparamiento de la tierra en unas pocas manos y pues el despojo del campesinado hacia las zonas de frontera agrícola, y eso es un tema interesante. También el tema de no solo tener la tierra por tenerla, o sea, la típica reforma tradicional de entregarle tierra a la gente sin que eso conlleve o lleve a el desarrollo de la agroindustria y el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es un elemento fundamental. Dos, el tema ambiental, como para no ahondar tanto en los contenidos, el tema de la industria, la producción, la industria y el empleo. Cuatro, el tema de los bienes de consumo colectivo, dices del equipamiento básico de vivienda, agua, gas, internet, educación, salud. Cuatro, cinco, el tema de el poder y la democracia popular. Y el sexto, que ya de enumerarlo se me olvida, el sexto que es el tema minero-energético. Sobre esos 6 grandes temas que consideramos son los 6 grandes problemas del país, es que establecimos nuestra línea editorial. Nosotros tenemos como organización un plan de vida, tenemos una plataforma política y los sectores que hacen vida dentro del movimiento pues también tienen plataformas sectoriales. Entonces, desde ese elemento es que nosotros establecemos nuestra línea editorial como un medio y pues de esos temas son los que hablamos. Creemos que esos temas abarcan la realidad del país, la realidad concreta del país, y sobre eso pues es que hacemos comunicación. Y frente a los elementos básicos, yo creo que uno podría decir, desde que usted tenga una libreta y un esfero bolígrafo para escribir, pues usted puede hacer periodismo. Ya nosotros en nuestra experiencia hemos visto que el video, que la parte audiovisual es muy importante en términos de visibilizar los conflictos, de poder llevar también a las personas que nos ven a la realidad que están viviendo las comunidades. Entonces creemos que la parte audiovisual es muy importante. Entonces, si no hay una cámara de gran inversión, con el celular y con lo único que uno diría, con el celular y con un buen micrófono, porque a veces, muchas veces, la imagen puede estar mala, la gente no tiene datos lo suficientes para reproducir el video y lo ven en baja calidad, pero desde que el sonido esté muy bien, creo que solventa muchos de los problemas en términos de conectividad. Y no renunciamos a la radio, y entonces ese formato de la entrevista para radio, de visibilizar, de dar más profundidad en las entrevistas para ese formato, creo que también brinda una oportunidad gigante de poder conversar y profundizar sobre las problemáticas y las necesidades de las comunidades en los territorios. Pues yo puedo agregar una cosa, creo que Mauricio igual lo dijo todo, pero, o sea, como que, digamos que Trochanto está como enmarcada en una organización social, nosotros como desde Peri, creo que también desde Colombia Informa, pues como que estamos como articulados como a todo el movimiento social, entonces yo creo que la agenda de nosotros, por lo menos, o como la parte editorial, se mueve alrededor de eso, pensando también la editorialidad como un conjunto de principios y valores que nosotros queremos como posicionar, ¿cierto? Posicionar en medio de la conversación pública. Yo creo que eso pues como para agregar como lo que decía Mauricio y que yo creo que, como lo él decía, como que en lo de Trochando se ve reflejado, por ejemplo, en el plan de vida y yo creo que en Peri se ve más reflejado como en eso, como en un conjunto de valores y principios pues que están alimentados por la articulación con el movimiento social, que es en caso, pues como en todo caso las temáticas y las líneas y las formas en las que nosotros no solamente queremos fusionar un tema, sino también cómo observamos el mundo.
Entonces, bueno, yo creo que es eso como para complementar ese pedacito. Bueno, y a lo que ya los compas Mauricio y Juliana mencionaban, yo creo que en Colombia forma, por eso lo mencionaba hace un momento, hablaba del ejercicio de la rigurosidad y hablaba también del ejercicio de, no, de tomar posición, ¿sí? Y ese de tomar posición ya te va definiendo una línea editorial. Allí ya estás diciendo de dónde te quieres parar. Eh, yo creo que hacer periodismo también es un relato, ¿sí? Construyes un relato, pero muchas veces nos decimos o creemos que a veces hay relatos que son falsos, ¿sí? Son ficticios. Pues queremos hacer uno que sea riguroso, basado en hechos que sean demostrables o con fuentes que puedan decir, sí, efectivamente, eso se dijo basado en hechos y en tal y en determinadas informaciones. Hay otros que dicen, no, dato mata relato. Yo creo que ambos se pueden. Es necesario contarlos. Esto es un relato, pero también que tiene que llevar información. Ahora, ¿cuál es la información que queremos privilegiar? No quiere decir que no podamos citar a políticos o gente, lo hemos hecho, de derecha, ¿sí? Lo que pasa es que en nuestras historias, en nuestros relatos, creemos que son los movimientos sociales, las organizaciones, la gente que está luchando, la que tiene un papel protagónico. Y es allí a los que queremos darles ese papel principal dentro de nuestra línea editorial. Que quizás habrá que mencionar al otro, probablemente, pero desde el ejercicio más del antagonista y de lo que han generado. Porque ahora con redes sociales hasta ellos mismos te dejan ver lo que están pensando, te dejan hasta evidencias de muchas de las cosas que están haciendo y las están haciendo mal. Entonces, ¿por qué no mencionarlos cuando estamos demostrando con sus propias evidencias y con informaciones? Porque ellos también te dejan pistas y datos y demuestran muchas de las reivindicaciones que las comunidades, que las organizaciones sociales hacen. Desde allí nos estamos parando y esa es una postura que no es menor a la hora, digamos, de contar y de narrar muchos de los hechos y noticiosos que nos ocurren. Claro, también estaremos apostando digamos, por las luchas que da la gente, por todos los temas distintos, tanto en el campo, tanto en los derechos, en las reivindicaciones que cada de las comunidades y que nos obliga también a escuchar a muchas de sus gentes, a sus liderazgos, que son voces calificadas, que tienen importancia, que tienen relevancia, y porque a veces en los medios corporativos hacen lo contrario, ¿cierto? Te entrevistan si es del gobierno, te entrevistan a todos, hasta a cualquier persona te la entrevistan y quizás le dan una voz sesgada o sin importancia a un solo líder social en medio de tres personas que apoyan cualquier política, así sea fascista. ¿Sí? ¿No? Nosotros vamos a hablar también desde lo que quiere diciendo la gente. Y ahí compartíamos un poco eso. No se trata de darle voz, no. La gente tiene voz. Lo que tenemos que hacer es mostrarla. ¿Sí? Ayudar a visibilizar esas voces de esa gente que están reivindicando y están haciendo una serie de... que sean ellos quienes te cuenten y te muestren lo que está pasando. Ahora bien, frente a lo que tú decías, la otra pregunta, relacionada con qué, yo creo que desde el papel y el lápiz así comenzó el periodismo, o sea, el periodismo clásico se basaba así, porque no habían grabadoras o no habían cámaras. Ahora las personas tienen cámaras o tienen un celular donde toman, y eso, digamos, ayuda. Ya el asunto es cómo lo organizamos, cómo somos capaces digamos, no se trata tanto de una entrevista de una hora, sino de tomar y de sacar exactamente lo más importante, de resaltar aquellas cosas que nos llaman la atención y que son claves en cualquier pronunciamiento, en cualquier entrevista o en cualquier análisis. ¿Sí? Las herramientas están disponibles y en la actualidad creo que son más asequibles por el tema tecnológico. Creo que eso también ha hecho que por la misma crisis que también viven los medios corporativos, eso ha abierto también posibilidades a que medios alternativos crezcan y que tengan visibilidad y que tengan importancia porque la gente empieza a confiar también en estos medios a partir de lo que hace. Independiente de cuál sea el aparato, cuáles son las herramientas, unos tendrán más grandes, más poderosas, otros no tanto.
pero a veces en el periodismo la herramienta, por pequeña que sea, puede ser, si está bien utilizada, puede romperla y puede ser una evidencia fundamental. Yo recuerdo mucho que hace unos años en Colombia, y cito este caso que a mí me llamó la atención, unos militares colombianos se disfrazaron, se hacían pasar por un actor armado y amenazaron a unas personas en una región de la costa norte colombiana. Se hacían pasar por un grupo armado, pero eran militares. La gente lo que hizo fue sacó un celular, no tenía una gran calidad, no tenía una gran resolución, pero ellos registraron ese momento. Y esa grabación, que salió en mala calidad, en su imagen tenía un sonido donde se escuchaba lo que se tenía que escuchar, con una imagen que medianamente permitía identificar quiénes eran los responsables. Y eso se convirtió en una prueba de lo que hacen los militares. En una prueba la recopilaron quiénes, campesinos y campesinas de una región, que sacaron un celular. Y todos los medios, hasta los mismos medios, incluso más los corporativos más grandes, tuvieron que tener en cuenta esa entrevista, esa imagen y esas grabaciones que no estaban en la mejor calidad, pero que eran suficiente prueba de lo que hacen los militares y de cómo vulneran las comunidades. Entonces, creo que las herramientas están para usarlas. No sé si Vicente escribe una pregunta. Bueno, yo creo que nosotros pues como en un principio nosotros producíamos periódico mensual y llegábamos a como en la medida de las articulaciones que teníamos con el movimiento social y las organizaciones, ¿cierto? Entonces dependiendo de eso pues nos organizábamos territorialmente y pues como, sí, espacialmente para saber a qué lugares pues como podíamos llegar o no, en tanto también nos articulábamos y hablábamos con las organizaciones, porque las organizaciones nos compran el periódico, entonces también nosotros hacemos como la función de la venta, porque pues claro, necesitamos la plática para poder producir, entonces con las articulaciones que tenemos con el movimiento social, pues nos íbamos comunicando y pues hay amigos y amigas muy cercanas de todos estos 20 años que históricamente pues como que nos han comprado el periódico y con los que hemos trabajado conjuntamente. Entonces, dependiendo de esa lectura, de articulación, pues hemos movido la cantidad de periódicos que producimos. Hay cierta parte que igual también dejamos como ya hay como otra parte de autogestión de cómo conseguimos gente que no necesariamente esté articulada, pero que también comparta los ideales y las posiciones que tenemos. Por eso también es una discusión y como una pregunta que hemos hecho, porque no necesariamente pues como que todo el mundo está articulado, ¿cierto? Hay otras manifestaciones en otros espacios que hay gente también que pudiera leer el periódico. Entonces hemos tratado también como de hacer esa lectura y tener como un remanente fuera del que producimos y que se reparte en su gran mayoría, como les digo, con esta articulación del movimiento social, para también empezar a como a captar más espacios, ¿cierto? Pero acá pues realmente eso no es nada fácil como por fuera del movimiento, de la articulación con el movimiento social, es un reto como muy berraco, porque nosotros hemos tratado como varias cosas, como hacer suscripciones individuales, suscripciones colectivas, pues como muchas formas para que ese periódico pueda llegar a muchos más lugares que estén fuera de la articulación del movimiento social, como no sé, cosas como estudiantes de la U, ¿cierto? De las universidades públicas o como ese tipo de cosas que nosotros también hemos como tratado de mirar, porque nosotros también con el trabajo de Peri, siempre, o en los últimos años, la gente que se ha ido formando en Peri han sido estudiantes de universidad pública, que llegan desde que son estudiantes de universidad pública, entonces también como empezamos ahí a amplificar el mensaje, pero la verdad ese reto ha sido un reto, pues como en especial, porque no les voy o sea, en realidad a veces periódicos se nos queda en la oficina, y nosotros decimos qué hacemos con este periódico. A veces lo que hacemos también es como tratar de leer los eventos de los lugares donde vamos a estar, también para llevar periódico, pero pues ahí en ese momento nosotros lo regalamos. O sea, como que lo repartimos y lo regalamos. Y yo creo que una de las visiones también es como tratar, en este momento es como tratar de autogestionarnos también para que el periódico nosotros lo podamos pues como donar en ciertos espacios, ¿cierto? Que lo importante es como que el periódico llegue.
Pero hoy también gran parte de esa venta o difusión del periódico desde este lado se hace con las articulaciones del movimiento social. Un poco lo que decía Mauricio ahorita y también Fernando, y es que pues el movimiento también y la articulación sostiene esa parte y gran parte de la comunicación. Entonces, creo que también es muy importante poder hacer esa lectura también con ellos y ellas, de porque esto también es importante acá, porque esta producción y porque este periódico que saca Perio, que saca Truchando, esta información o este programa de radio, porque es importante escucharlo, porque es importante sacar $20 y comprar 100 periódicos, ¿cierto? Como desde las organizaciones que yo creo que también es una cosa en la que todos los medios acá tratamos mucho de camellar, como en términos de toda esa parte con el movimiento social, para que podamos seguir haciendo esas lecturas y podamos seguir enviando los periódicos ahí. Y yo creo que lo dejaría por ese ladito, pero es más o menos así como funciona. Y así lo llevamos haciendo, yo creo que toda la vida. Y como les digo, antes era más frecuente, pues hasta que la digitalización nos comió un poco la lectura en periódico, y ahora hemos tratado como de afrontar el reto de esa forma, pero sigue siendo, por ejemplo, esa pregunta que hace sigue siendo una pregunta constante, o sea, una cosa que nosotros nos estamos preguntando y resolviendo todos los años con las dinámicas que nos van trayendo las nuevas tecnologías, ¿cierto? Y por la apuesta política también de mantener un periódico escrito que trata de llegar a todos los lugares en cuanto sea posible. Vale, ya que Dale nomás, dale. para tratar de responder, yo creo que es, como decía Julián, es una gran respuesta, pregunta en términos de cuál es el público y cómo segmentamos los públicos para que los mensajes sean como más efectivos. Nosotros, digamos, en la experiencia que hemos tenido y en la historia, el periódico impreso siempre lo hemos utilizado más como un elemento formativo. Entonces, el periódico impreso tenía una orientación política en términos de su editorial y en lo que se escribía, y sobre eso, pues, los núcleos del movimiento social, las organizaciones se reunían a trabajar el periódico como un elemento formativo, pero también comunicativo. Eso, pues, ha cambiado un poco. Creo que en las últimas ediciones de Trochando hemos tratado de buscar un carácter más informativo y sobre eso proyectar que pudiera ser más, que pudiera tener ediciones más continuas. Entonces creo que es un gran reto en términos de pasar de un periódico que era formativo a un periódico más común que la gente lo pueda digerir de mejor forma. ¿Y por qué ese cambio? Porque decíamos, bueno, dentro del movimiento hay un centro eh, como un centro de investigación y un centro de producción que tiene una revista semestral, y sobre esa revista y esos temas pues se dan debates más gruesos como movimiento, y esa revista y esa producción de ese centro, que se llama Centro Praxis, pues genera contenidos de debate. Entonces nosotros decíamos, bueno, nuestra labor ahora es cómo convertir ese periódico en algo más digerible y con mayor periodicidad que pueda llegar a otros públicos. En un segundo elemento, nosotros decíamos importante mantener el espacio de las radios comunitarias en manos de las comunidades, pero donde no hay esa oportunidad, pues simplemente hacer los convenios con las emisoras para que nuestro producto radial salga diariamente en ellos. Y pues Colombia todavía es un país que consume mucha radio, la gente todavía en el campo escucha su emisora comunitaria, y pues salir desde ahí, desde ese elemento común para la gente, es importante. A veces el gran reto es que la gente sienta suyo el contenido, y que en esos lugares donde nos transmiten el informativo Centro Oriente, nuestro programa, pues también podamos incluir reportes de esas comunidades sobre sus problemáticas, sobre sus necesidades y sobre sus apuestas organizativas. Y lo decíamos en el entendido en que pudieran sentirse reconocidas también en el producto. Y por último, y no menos importante, y es, bueno, la página web, el consumo de la página web y las redes sociales.
Estamos en un mundo donde todo es muy rápido, la gente chequea, desliza rápidamente y donde pues muchos de los formatos que hemos trabajado nosotros como Trochando pues se van quedando un poco obsoletos para la forma del consumo masivo de contenidos. Entonces, en ese sentido, es una apuesta grande también en términos de poder convertir un artículo en un carrusel de imágenes, que la gente se sienta más llevada a leer lo que hay ahí, si quiere profundizarlo, pues verlo en la página web y en hacer contenidos que le permitan a la gente pues entender alguna de la agenda que tenemos como movimiento y de las propuestas que construimos diariamente. Creo que los únicos que han podido hacer eso y que les funciona muy bien son pues, aquellos medios más hegemónicos, más que viven de la coyuntura, del entretenimiento, aquellos que hacen de la noticia o del hecho informativo o el hecho político un chisme. Creo que esos medios sí han podido capitalizar la segmentación de las redes sociales y sobre eso pues tener unos alcances que usted dice, pues puta, ¿cómo llegan a 10 millones de visualizaciones o 10, 100 millones de visualizaciones en un mes cuando sus contenidos son, si podríamos decirlo para no ser ofensivos, pues muy banales? Entonces eso también nos plantea grandes retos en términos de cómo visibilizar las cosas. Yo antes de entrar a este espacio, ayer que estuvimos hablando con mi compañero, pues entré a las redes sociales del otro proceso comunicativo que ustedes tienen y uno decía, guau, y decían yo, digamos, videos con 500.000, 600.000 visualizaciones y uno dice, bueno, hay que aprender, hay que hacer más espacios de compartir experiencias de cómo viralizar esos contenidos que hacen ustedes también en Chile y cómo también aprender de esa experiencia del uso de plataformas como Instagram y como TikTok en las que nosotros pues nos hemos quedado un poco relegados, lo digo como trochando, creo que Periferia ha hecho un esfuerzo grandísimo en términos de sostener el periódico, pero también de meterle duro a redes sociales, a Instagram. Creo que pues hay que aprender de esas experiencias y mirar cómo lo trabajamos, pero creo que desde este punto de vista, desde lo que hacemos como periodistas, desde lo que hacen las organizaciones sociales, eso del público y la segmentación de los públicos es algo difícil. Creo que a todos nos funciona lo mismo y creo que en todos los países es diferente, pero pues que hay que reconocer y compartir esas experiencias de cómo lo están haciendo en otros lares para poder llevar nuestro mensaje a otras y otros. Ya, gracias, compañero. Pues, bueno, Ah, ¿vas a decir algo, sumar algo, Fernando? sí, puntual, aunque nosotros hemos sido más desde el inicio, siempre ha sido página web y redes sociales. mm, Pues yo creo que primero tener en cuenta que periodismo y en prensa no hay temas vedados, no debe haber ningún tema vedado. Todos los temas son válidos a la hora, digamos, de apostar por comunicar y hay que jugársela en todos los sentidos. En el caso nuestro, creo que cuando hablamos de esa segmentación, nuestro nicho a veces ha sido más la movilización social. O sea, publicas un video en pleno movimiento, en plenas protestas. Nosotros crecimos resto y teníamos miles de visualizaciones durante el estallido social. Pero el lío es ese, que, bueno, también por las mismas situaciones internas de Colombia Informa, eh, pues no logramos, digamos, trascender eso y mantenernos, porque ese es también el reto. Entonces uno se vuelve mucho en el momento de los desde los grandes estallidos, tú creces, pero cuando no los hay, tú vuelves a lo normal y cuesta trabajo lanzarse a esos escenarios, a esas nuevas formas, digamos, de informar, de comunicar y de hacerlo bien, ¿cierto? Creo que siempre será necesario escribir, pero también es ser capaces de hacerlo de manera, digamos, de cómo podemos escribir, pero luego convertir eso a otros formatos en radio, cómo hacerlo, digamos, de forma audiovisual.
es un reto que todavía estamos tratando de resolver porque también a nosotros el estallido social, así como fue importante en cuanto al crecimiento, también nos generó también nos cobró y nos cobró caro, digamos, el trabajo porque eso casi nos acaba también, ¿sí? Entonces, a veces creo que esa apuesta es importante, es necesaria y es urgente, pero, pero todavía estamos como en deuda de cómo lograrlo, de cómo mantener mucho más ese auge. Hay un público que siempre está, hay personas que nos están, pero a veces por eso es, si ahorita al comienzo lo de los temas de datos, porque a veces uno cree que un tema que pareciera no tener mucha importancia o mucho, termina rompiéndola. A veces uno cree que el tema más importante podría ser, no sé, la paz, y resulta que no, que un día haces un reportaje sobre un tema ambiental o sobre ciertos temas relacionados con, no sé, con unos sindicatos y una ministra y de pronto resulta que la rompiste y generaste cualquier cantidad de vista y tú no estabas esperando eso. A veces nosotros hemos dado con el clavo en temas que no estábamos buscando y en los temas que queríamos que le metimos toda, no, no pasó nada.